Salmo 42, Salmos número 42. Voy a leer, hermanos, los primeros 5 versículos de este salmo, Salmos número 42. Y entonces así vamos a ir, van entrando ya en el mensaje. Wow. Okay. Bueno, son las 1:10, hermanos. Voy a tratar de ser rápido, pero más o menos en 45 minutos yo pretendo terminar. Son las 1:10. Le pido un poco de su paciencia aquí. Salmos capítulo 42, versículo 1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entré entre voces, de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora mire versículo 11, mismo capítulo, o mismo salmo. Versículo 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, dice, salvación mía y Dios mío. Ahora mira conmigo versículo 5, Salmo 43, versículo 5. Dice lo siguiente, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la bendición de que usted me permite poder estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por su cuidado. Ahora yo te ruego, Señor, que usted use su palabra, Señor, y me use, Señor, mientras expongo su palabra y hable, Señor, a nuestras vidas a través del mensaje. Ya lo has hecho esta mañana, Señor. Y oramos para que usted, Señor, nos ayude a conocerle más, amarle más, Señor, y salir de aquí diferentes a como hemos entrado. En el nombre de Jesús, si hay alguien que no es salvo, Señor, oramos para que usted obre en su vida y que él pueda o ella pueda conocerle a usted como Salvador personal de su vida. Ayúdame, Señor, a mí, ayúdame mi boca, Señor, también a pronunciar las palabras correctamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la sed, la verdadera sed es algo terrible. Ahora, yo no sé si yo recuerdo en una ocasión cuando me estaban operando el brazo, hermanos, yo tenía mucha sed. Usted sabe, cuando usted va a ser tratado en una cirugía, ¿no? Quirúrgicamente, usted le dicen que desde tal hora de antes usted no puede comer, beber, hacer nada. Y bueno, yo era un muchacho, yo no podía beber, ¿verdad? Nada, y yo estaba ahí llorando, ¿verdad? Yo soy muy llorón, hermanos. Y cuando estoy en el hospital, pues un poquito más de lo que es normal. Y le decía a mi mamá que yo quería agua, que estaba sediento, ¿no? Estaba sediento, hermanos, y lloraba, hermanos. Yo tenía que esperar, y en Venezuela yo estuve esperando para la cirugía. Eso no es como aquí, que me dijeron, mira, esa operación te la hacemos en 2 días. Allá me atendieron un mes, 2 meses, no recuerdo, pero fue más de un mes, ¿entiendes? Y el día antes de la operación estaba ahí esperando. El tema es que tenía mucha sed. Y bueno, yo recuerdo a mi mamá mojaba su dedo, hermanos, y me pasaba así en el labio, ahí, ¿verdad? Escondía el doctor, porque yo estaba sediento.
obviamente el nivel en el que yo estaba ahí no se compara a lo que el Salmo está diciendo aquí. Pero lo que quiero que entiendas es que tener sed es algo muy terrible. En la Biblia, hermanos, hay un caso en el momento en que Agar sale con su hijo, que salen de la casa de Abraham, llega un momento en que la Biblia nos dice que se acabó el agua en el desierto. En la parte sur de Israel eso es desierto. Y su hijo tenía mucha sed en el desierto. Y la mamá, bueno, no viendo nada aquí, Agar dijo, dejó, hermanos, a su hijo y se fue, o sea, en otra dirección. Ella no quería ver a su hijo morir de sed. Gracias a Dios la historia no termina, termina con Dios viniendo, pero el asunto es que la sed, hermanos, es terrible. Si no se alivia, hermanos, en última instancia resulta literalmente fatal. Una persona que no tome agua, ¿verdad? En días puede enfermarse, eventualmente puede morir. Un autor dijo que la sed de Dios a menudo es considerada una especie de virtud evangélica, una marca de la verdadera espiritualidad. De hecho, bueno, en la Biblia se nos manda a tener hambre y sed, bueno, de Dios. Se nos dice, bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. ¿Ya? A veces, hermanos, pensando en esto, pero a veces la mayoría de los creyentes olvidamos que la clase de sed de Dios, de la que la Biblia habla, es la que, hermanos, es a la vez una experiencia terrible. Significa que sentimos un hambre de su presencia. Significa que tenemos o sentimos un hambre o una sed de la ausencia de su gracia y de su poder en algunas circunstancias. En las que pensamos, Dios está distante de mí. Hemos orado, hemos hablado con Dios y parece que Dios no está ahí. La sed espiritual, hermanos, no es agradable. Es dolorosa. Puede producir en nuestras vidas tanto melodía como melancolía. Por eso, a mi modo de ver, hermanos, no existe más elocuente descripción de tal melancolía espiritual que los salmos que acabamos de leer. Bueno, no los leímos completos, se tienen la tarea de hacerlo. Pero Salmos 42 y 43 estamos hablando. Alguien ha descrito ese salmo como una bellísima explosión de los suspiros y anhelos del salmista. Bueno, la mayoría de los salmos tienen esa característica, especialmente esos masquil, ¿verdad? Bueno, en el principio hay una letrica pequeñita en la escritura, entre el título y el capítulo, ahí dice masquil de. Particularmente eso. Estos dos salmos, hermanos, van juntos. De hecho, en algunos manuscritos de la Biblia hebrea vienen realmente como un solo salmo. Son uno. Incluso en nuestra traducción al español y en inglés también se nota ese fenómeno aquí. Hermanos, se nota claramente un mismo tema a lo largo de los salmos. Es más, ambos comparten el mismo coro. Es decir, hay un versículo, hermanos, que, bueno, en la poesía griega y en la escritura, hebrea, cuando Dios quiere hacer énfasis en algo, lo repite. Dios es santo, dijo Isaías, pero lo repitió. Dios es santo, santo, santo. ¿Verdad? Eso era lo que cantaban, ¿no? Allá. Y aquí nos está diciendo, bueno, el salmista preguntándose o diciéndose a sí mismo lo que acabamos de leer. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. 3 veces, como para llamar nuestra atención sobre ese versículo particularmente. Libro de los Salmos, hermanos, donde se encuentra el Salmo 42,
que de hecho es el inicio del libro 2. Ahora, yo no sé si usted sabía, hermanos, pero el libro de los Salmos, a diferencia del resto de la Biblia, hermanos, está dividido en libros. Sí, está libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5. Dentro de esos libros están lo que conocemos los Salmos. ¿Me entiendes? Había un profesor en el seminario que nos decía, hermanos, teníamos 0 si decíamos Salmo capítulo 1, versículo, libro 1 de los Salmos, Salmo número tal. Esa era la forma en cómo él quería que lo dijera. Porque es la forma en cómo está dividido el libro. Aquí nos encontramos, yo no sé si su Biblia lo tiene, pero en mi Biblia dice libro 2. Está dividido de esa manera. Hay 5 libros. Fue escrito durante siglos con varios autores aquí dentro de este libro 2, hablando de esa manera, contribuyendo a su composición. Ahora, el periodo de tiempo, hermano, específico en el que se encuentra este salmo es difícil de identificar con precisión debido a la naturaleza compuesta del libro 2. Sin embargo, hermanos, muchos estudiosos creen que la mayoría de los salmos fueron compuestos durante la edad de hierro del antiguo Israel, aproximadamente entre los siglos 10 y 6, antes de Cristo, por supuesto. Salmo 42 es parte de un salmo de lamento más grande que expresa, como ya dije, el anhelo del salmista por la presencia de Dios y por la liberación de Dios. Las imágenes y el lenguaje utilizado en el Salmo reflejan el contexto cultural y social de aquel Israel, en el antiguo Israel, donde, hermanos, para Israel, para el antiguo Israel devoto de Dios, hermanos, la relación entre Dios y su pueblo era algo fundamental. Hermanos, era para ellos su identidad, pues, su fe en Dios, su devoción. El grito del salmista por la ayuda de Dios resuena, hermanos, con las experiencias de muchos israelitas que enfrentaron la adversidad, el exilio, la persecución a lo largo de la historia de Israel. Ellos, hablando de ellos. A lo largo de la historia cristiana, ahora hablando de nosotros. El Salmo 42, hermanos, ha sido interpretado como un llamado a confiar en la fidelidad de Dios y buscar consuelo en tiempos de angustia. Buscar no cualquier consuelo, su rostro. Pensar en Él en esos momentos difíciles que pasamos. El versículo se ha, hermanos, utilizado en sermones, oraciones, literatura devocional. Usted puede encontrar, hermanos, y bueno, se ha escrito más acerca de los salmos que de cualquier otro libro en toda la escritura. Que, bueno, quiero decir además, es uno de los libros más leídos por muchos cristianos y no cristianos. Recuerdo muchas veces en Venezuela llegar tocando puertas, predicar el Evangelio, usted sabe, cultura muy católica, y ahí en su casa tenían la Biblia abierta en el Salmo 91, muy famoso, usted lo puede ver. Hasta de memoria me lo dijo un señor en una ocasión. Ni yo me lo sabía, de memoria. Salí de ahí compungido, ¿me entiendes? ¿Cómo él puede saber ese salmo de memoria y yo no? Yo soy un creyente, él no. ¿Entiendes? Y ya sabe, no memoricé ese, Salmo 119 y otros. Salmo 122 y así, hermanos, puedo seguir. Hermanos, que nuestro texto se repita no deja ninguna duda respecto al tema de los salmos, de los dos. El que lo escribió está desanimado. ¿Estás conmigo? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Está desanimado. Lo está pasando mal. No está bien. Está en unas circunstancias en las que él mismo está cuestionándose a sí mismo. ¿Por qué está así? ¿Por qué está abatido? Se encuentra como sin vida. Y hermanos, y desesperadamente necesitado del agua de los manantiales del Dios vivo.
se siente lejos de Dios, se siente lejos. Y Dios parece que está distante, tanto en cuanto al espacio como en cuanto al tiempo. Hemos clamado, hemos orado, hemos hecho todo lo que solíamos hacer. Pero parece que Dios no escucha mi oración. El salmista no sabe dónde ir, o no sabe ni dónde ni cuándo estará de nuevo en la presencia de Dios. Está desesperadamente sediento. El salmista se siente, y él lo dice, como un siervo, visiblemente sediento. Versículo 1, que vaga, desorientado, buscando alivio. No lo encuentran en los sitios donde normalmente había agua para beber. Normalmente íbamos a la iglesia y teníamos gozo. Normalmente estaba en la iglesia sentado, escuchando el mensaje y tenía gozo. Ahora vengo a la iglesia y parece que no hay gozo. Tengo sed. Esos sitios se han secado. Se le van las fuerzas. Brama, clama, cada vez más agotado. Ese momento, hermanos, es en ese momento, hermanos, donde su único interés en la vida consiste en saciar la terrible sed que siente. Porque, hermanos, no es agradable sentirse así. Pronto esa debilidad se va a adueñar del siervo y vendrá la muerte como un alivio misericordioso. Pero ahora, o por ahora, aún le queda la energía suficiente para seguir buscando a su Dios, o para seguir buscando esa agua que pueda saciar su sed. Nada más importa, solo el agua. Y como es notorio en el Salmo, hermanos, eso es un paralelismo. Es más, Él lo hace. Él está diciendo, así me siento, ahora mismo. Como ese siervo, así estoy yo. Y es un paralelismo, hermano, espiritual. Aquí tenemos un paralelismo que implica una profunda sensación de la ausencia y la distancia de Dios, que agota toda nuestra energía y que hace, hermanos, hace que cada día requiera un esfuerzo sobrehumano, solo para llegar al fin de ese día, que se acabe esto ya. Cuando nos levantamos por la mañana nos sentimos cansados. Aún sin energía, no tenemos el ánimo de leer la Escritura, de leer la Biblia, de venir a la iglesia. Estamos decaídos, somos pesimistas. Vemos y hacemos todo a través de una nube. Vivimos nuestra vida con las persianas bajadas. Todo es oscuro. Todo parece oscuro, estamos abatidos. Hermanos, esto es lo que antaño llamaban melancolía. Y hermanos, se trata de una palabra que viene del griego y que significa literalmente bilis negra. No sé si has oído ese término. Que los primeros médicos, hermanos, creían que la bilis negra era la causa de la melancolía. Esa era su explicación científica acerca de eso. El caso, hermanos, es que estos salmos describen a un creyente que le ha gustado la melancolía, que le ha gustado la aflicción, que ha gustado, hermanos, el estar deprimido, que ha probado, o que en algún momento en su vida la experimentó o la va a experimentar. Cuando Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés, publicó el libro en el año 1965, titulado Depresión Espiritual, sus causas y su cura. Ese libro, hermanos, rápidamente fue uno de los libros más leídos y la razón es obvia. Muchas personas tienen que pelear contra la depresión, incluyendo los cristianos. Aunque en mi, y ahí está mi esposa, opinión, yo creo que un cristiano no debería estar deprimido hasta que, hermanos, nos pasa a nosotros. Pero todos, hermanos, hemos experimentado
incluyendo los cristianos, bueno, tenemos que pelear contra la depresión. No hay margen de duda, dijo Martín Lloyd-Jones, ese predicador, en cuanto a que la condición que se conoce como depresión espiritual es una dolencia muy común. Todos pasamos o vamos a pasar en algún momento en nuestra vida por un tiempo de aflicción. Todos en algún punto nos hemos encontrado en esa situación y si no lo hemos experimentado, seguramente el tiempo vendrá cuando podrás gustar personalmente la experiencia de este salmista. Que vas a orar, que vas a clamar, que vas a buscar el agua para saciar tu sed y parece que Dios como que no está ahí. Pero ¿qué debemos hacer los creyentes en ese tiempo? ¿Cómo podemos encontrar esperanza y fuerza en medio de la aflicción? ¿Qué dice la Biblia sobre la aflicción? ¿Y cómo podremos o cómo deberían responder los cristianos a ella? ¿Cómo podemos usar la aflicción para nuestro desarrollo, crecimiento espiritual y la madurez de nuestro carácter? Que entre otras cosas es la obra que Dios está haciendo. ¿Cómo podemos confiar en la fidelidad de Dios incluso en medio de la aflicción? En la pregunta. Bueno, mis amados hermanos, eso es lo que el salmista, hermanos, nos enseña en este masquil, o en este salmo. El término masquil, hermanos, viene de un verbo que significa instruir, hacer sabio, poseer alguna habilidad. Eso es. Quizá la idea, hermanos, aquí, sea que su propia experiencia, la del salmista, le ha dado a él la sabiduría, hermanos, y ciertas habilidades espirituales que él quiere compartir con nosotros. Como intuyendo, alguien más en algún momento va a estar en una situación similar. Quiero ayudarle. ¿Bien? Obviamente eso es inspiración de Dios, su plan. Estos salmos, hermanos, nos ofrecen una radiografía espiritual de lo que ocurre en el corazón de un creyente cuando se encuentra luchando con la tristeza, con la aflicción, con la depresión. Y lo que necesitamos hacer está revelado a nosotros a través de las palabras de este salmo. Número 1. ¿Qué necesito hacer, pastor? Ya mucho contexto. ¿Qué necesito hacer, pastor? Bueno, hermanos, lo primero que necesitamos hacer en ese tiempo es recurrir a la oración y a las escrituras. Este no es el tiempo para apartarnos de la oración y de las escrituras. Amén. Ese no es el tiempo. Bueno, nunca es un buen tiempo para hacer eso. Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. El cristiano, hermanos, durante los momentos amargos de la aflicción, debe buscar el consuelo y la orientación por medio de la oración y la palabra de Dios. Oh, hermanos, yo no sé cómo lo hicieron los antiguos como Job. Yo lo he dicho. Yo no sé cómo ellos lo hicieron. Hermanos, ellos no tenían la escritura, hermanos, como nosotros lo tenemos en el día de hoy. Nosotros en el día de hoy tenemos la bendición de tener no solo una parte, como era el caso de ellos, de muchos antiguos. Tenemos la bendición de tener todo el consejo de Dios a nuestro alcance, en nuestro idioma. Lo tenemos la escritura. Yo no sé cómo ellos lo hicieron para experimentar el dolor y el sufrimiento. Sin el consuelo, hermanos, que yo en mis momentos de debilidad emocional he encontrado en el libro de los Salmos, por ejemplo. Y yo sé que mucha gente aquí también. Que muchos cristianos hermanos, hemos pasado por las tribulaciones y las pruebas, hermanos, leyendo el libro de los Salmos. Sí, es una bendición. Porque parece que está escrito para ese tiempo,
para animarnos, para levantarnos, para que no miremos las circunstancias, sino lo miremos a Él y lo grande que Él es. Y le adoremos, y oremos, y cantemos, y tengamos el gozo. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente para ayudarnos en los momentos más difíciles. Dije, la palabra de Dios es suficiente para ayudarnos en los momentos más difíciles. Lo repito porque hay personas que parecen que no creen que lo es. Que parece que necesitas un terapeuta emocional o un psicólogo, ¿verdad? Para que te ayude porque estás deprimido. Por encima de la Escritura. Cuando no entendemos las circunstancias, cuando somos vulnerables, hermanos, la palabra de Dios es suficiente para ayudarnos en ese tiempo. Por eso, hermanos, si hay algo que nunca debes dejar de leer, y precisamente, hermanos, debes dejar de pasar tu tiempo en la palabra de Dios. Hermanos, decía el salmista en uno de mis pasajes favoritos en el libro de los Salmos, Salmo 119. Versículo número 92 dice, si tu palabra, es como decir nosotros al día de hoy, si tu palabra, si tu ley no hubiese sido mi delicia, mira lo que dice en el texto, ¿está en la pantalla? No, búsquenlo en su Biblia. Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, dice, ya en mi aflicción hubiere perecido. ¿Qué está diciendo el salmista? Gracias a Dios por la palabra de Dios. Que si no he pasado tiempo en este libro, ya las aflicciones me hubiesen hecho pedazos. Y luego dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos, dice, me has vivificado. Lo que le decía, venimos a este libro con los hombros caídos y Dios nos da, hermanos, razones para levantar los hombros y seguir adelante. Atravesar dificultades, hermanos, sin deleitarnos en la palabra de Dios puede ser fatal para nosotros y para nuestra fe en Dios. Para nuestra fe en Dios. Porque son esos momentos de la prueba de la fe, en los que, hermanos, se prueba si verdaderamente hay fe en Dios. ¿Entiendes? Hermanos, como el salmista, nosotros debemos centrarnos no debemos centrarnos en lo que nos aflige. Debemos meditar, debemos considerar, debemos pensar, debemos, hermanos, como dice el mismo salmista, pensar o mirar su palabra. Allí podemos verlo a Él, en su palabra. Para que pensemos en Él, para que pensemos en su grandeza, para que pensemos en su fidelidad, porque Dios es fiel. Para que pensemos en su misericordia, que son nuevas cada mañana. ¡Qué bendición! Para que pensemos en su gracia, en su poder, su control sobre todas las cosas. Incluyendo esta en la que nos encontramos. Mira lo que el salmista dijo o hizo. Versículo 6, Salmo 42. Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Le dije, no le está pasando bien. Está mal. Pero dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti en la tierra del Jordán. Estoy abatido, Señor. Estoy triste, la estoy pasando mal, pero me acordaré de ti en esta tierra, me acordaré de ti en el día de hoy, pensaré en ti, y dice, y en la tierra del Jordán, y dice, y de los hermonitas, desde el monte Misar, versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Eso es lo que él hizo. Si está reconociendo su aflicción,
Está reconociendo su pesar. Está diciendo, Señor, estoy mal. Pero todavía pienso en ti. Todavía, Señor, voy a meditar en tus palabras. Y voy a cantarte, Señor. Voy a alabarte, porque eso es lo que dice, versículo 8. Dice, de noche su cántico estará conmigo. Y recordar esos cantos y cantar a Dios. ¿Verdad? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? Y alabamos a Dios porque decimos, Dios ha sido bueno. Me ha salvado. Si no tienes más en qué pensar, piensa en eso, es suficiente. Y mi oración al Dios de mi vida. Seguir orando. Y eso es exactamente, hermanos, lo que usted y yo debemos hacer en tiempos de aflicción. No te apartes de la palabra de Dios, hermano. Acuérdate de Él. Acuérdate de la obra que Él hizo. Acuérdate, hermanos, que no has sido ni serás el único que va a estar en una situación así. Y que Dios lo ha hecho en el pasado, lo puede hacer en el día de hoy y lo va a hacer. ¿Ya? Acuérdate de su poder, de su bondad, porque Dios es bueno. ¿Y sabe qué nos enseña eso? Y lo hemos enseñado aquí este año, hermanos. Dios es bueno. Significa que Él hace todo bueno. Todo. ¿Ya? Todo. Todo lo que pasa en nosotros es bueno. Porque Él es así. Él no cambia. ¿Me entiendes? ¿Qué más debes hacer? Bueno, debes, hermanos, recurrir a las Escrituras y a la oración. Y número 2, debes buscar oportunidades para crecer espiritualmente. Aún en esos momentos. Y es más, te quiero ayudar para que pienses que Dios usa estos momentos para eso. Para hacernos crecer. Dice, hermanos, aquí, bueno, Primera de Pedro capítulo 4, pero antes de eso, hermanos, mencionar que las pruebas y las aflicciones son situaciones que el creyente debe saber que van a venir a su vida. En el mundo tendréis, ¿pero qué? Confiar. ¿Ya? Pero lo dijo. El apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta escribió diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y Santiago, de una manera similar, escribió diciendo, hermanos míos, tened, capítulo 1, versículo 2, Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabes qué está diciendo Santiago? Que las pruebas nos van a ayudar a crecer. Y que en lugar de estar triste, yo debo tener gozo. Ahora, parece que hay una contradicción aquí, pastor. Usted nos está diciendo. Mira, hermano, las pruebas nos afligen. No te creas. No, yo Santiago. Espera que estés en una. ¿Ya? Y luego vienes y hablas conmigo. ¿Ya? Tenemos el gozo del Señor. Sí, pero eso no quita que también lloramos. Tenemos el gozo del Señor. Sí, pero eso no quita que, bueno, nos afligimos porque somos débiles, somos carnes. Entonces, hermanos, cuando venga la aflicción o las dificultades, míralas como oportunidades
para crecer espiritualmente y fortalecer tu fe. Y cuando brames sediento y cuando clames, porque Dios parece que no está oyendo mi oración. Dios parece que está distante, no solo en espacio, sino también en el tiempo. Y todo es malas noticias. Y los impíos preguntan, ¿verdad? Gente que no conoce a Dios, ¿dónde está tu Dios? Acuérdate de este salmo. Acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de lo que Dios ha hecho, cómo lo hizo, hermanos, y como lo hizo el salmista. Dite a ti mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? Porque, hermanos, si hay alguien que, hermanos, debe tener plena confianza en Dios, es el cristiano. Es el creyente. Algunos no están convencidos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. El cristiano, hermano, debe saber lo que la Biblia dice y debe recordar su palabra en los momentos difíciles. A veces Dios va a permitir que lloremos, que estemos tristes, porque la tristeza, hermanos, del rostro del corazón, o hermanos, por la tristeza del rostro del corazón, mejor dicho, el corazón se hace mejor. Eso es lo que Salomón dice. Mira lo que dijo él. Eclesiastés 7:3. Dice así, mejor es que, hermanos, es el pesar. ¿Que qué? A ver, Salomón, ¿qué estás diciendo? Me estás diciendo que estar, ¿verdad?, apesadumbrado, triste es mejor que estar, ¿verdad?, muriendo de risa. Sí. Y te dice por qué. Ya lo viste, ¿verdad? Dice, mejor es el pesar que la risa. Bueno, anteriormente dice, mejor es estar en la casa de luto que en la casa del banquete. Dice, ¿por qué? ¿Es mejor estar en un velorio que en la casa donde hay fiesta? Sí. ¿Sabes por qué? Porque lo que le pasó a él te va a pasar a ti. Un día. Y cuando estás en la fiesta, tú no piensas en eso. Cuando estás en el lugar de luto, ahí sí piensas, un día voy a estar ahí. Por eso él dice que es mejor. Dice luego, mejor es el pesar que la risa. ¿Por qué? Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Porque, hermanos, con la tristeza del rostro, nuestro corazón va a ser transformado, va a ser cambiado, va a ser, hermanos, guiado a hacer lo que Dios quiere que sea, que entre otras cosas, eso es lo que le está haciendo. Este pasaje, hermanos, se destaca la idea de que la aflicción y el dolor pueden en última instancia conducir al crecimiento y al desarrollo espiritual de un cristiano, y ya lo dije. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Ya? Por eso gozaos. ¿Ya? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que esto te va a ayudar a crecer, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ya? Maduros. Él quiere, hermanos, que seamos como su Hijo Jesucristo. Hemos dicho, Él no está haciendo una mejor versión de mí. Oh, Dios quiere acabar conmigo. Él quiere hacer a mí como su Hijo. Y suena duro lo que estoy diciendo, pero es eso. Dios no me quiere, hermanos, a mí como yo era, tal cual era. Dios quiere cambiar ese mí que yo era. Y hacerme en mí un nuevo hijo suyo, como Él, como el modelo. Su Hijo. En una ocasión, y diciendo lo anterior, Él va a usar lo que Él considere necesario para hacer eso. Él es Dios. Él sabe. Y entiende una cosa, cuando lo haga, recuerda, Dios es bueno. Ve a la Biblia y dice, tu circunstancia no cambia quién es Dios, cómo es Dios. ¿Entiendes? En una ocasión un pastor escocés, Robert Murray McCain, dijo,
que el cristiano es una persona que hace que sea más fácil, dijo él, para los demás creer en Dios. Es el cristiano. Por eso yo digo que el tiempo del COVID expuso a los cristianos. Porque quienes debían estar más confiados en Dios, no estuvimos. ¿Entiendes? No veníamos a la iglesia. No faltábamos al trabajo, pero no veníamos a la iglesia. No faltábamos las vacaciones, pero a la iglesia no nos podemos contagiar. La iglesia vacía, hermanos. Teníamos que poner fotos. Ahí está la hermana Wanda, ahí está el hermano Jimmy, ¿verdad? Y ahí está, que no dicen. Y predicar así. Y la gente allá afuera, pues ni hablar, ellos tenían miedo, hermano. Pero el que por encima de todas las cosas no debería tener ningún temor, pues ahí, para vergüenza lo digo, hermano. ¿Ya? Pero bueno, esto es lo que este hombre está diciendo, o dijo. Y él lo dijo, hermanos, simplemente porque los cristianos estamos supuestos a ser un ejemplo de fe. Si hay alguien, hermanos, que debe por excelencia mostrar confianza absoluta en Dios en tiempo de cualquier tiempo, es el cristiano. Dice, porque el gozo del Señor su fortaleza es. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, sí, ¿no dice eso? Porque Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y los inconversos dicen, bueno, no entiendo. ¿Me entiendes? Yo en tus circunstancias estaría muy mal. ¿De dónde tienes paz tú? De Dios. Ven, conócelo. ¿Me entiendes? Pero hermanos, para vergüenza de nosotros, a veces fracasamos miserablemente, porque cuando viene la aflicción, huimos como si no tuviéramos esperanzas en Dios. Para vergüenza de nosotros. Porque hermanos, aunque Dios parece que está distante, la pregunta es, ¿está distante Dios? Porque cuando parece que Dios no escucha mi oración, la pregunta es, ¿escucha Dios tu oración? Eso no es verdad. Pero nos sentimos así, pero no es verdad. Dios está ahí, está obrando, no como quiero, como Él quiere. Y yo voy a estar como el Señor Jesucristo, hágase su voluntad, Señor. ¿Ya? ¿Me quitaste los dientes? Amén. ¿Ya? Me estoy predicando a mí mismo, hermano. Yo creo que ya se dio cuenta. ¿Ya? Hermanos, los tiempos difíciles no son para el creyente un tiempo para alejarnos de Dios. Que he visto, hermanos, lastimosamente cristianos, hermanos, en la primera de cambio, cuando viene la prueba, ya no es fiel. Ya hablas mal, ya insultas, ya hablas mal del pastor, del hermano, de todo. No me visitan, nadie me viene. Mire, hermanos, aquí hubo gente que fue al hospital. Y yo no, mire, ni preocupado estaba. Amén, si te veía, qué bendición que estás aquí, hermano. Verá, me alegra que hayas venido. Y si no estás, no estoy enojado. Pues no estuviste. Pero hay gente aquí que sí se enoja. ¿Ya? Que se molesta. Que se hiere. Y en lugar de salir adelante, se enoja. Dice, no voy más a la iglesia. En esa iglesia no hay amor. No, hermano, el diablo te agarró y te dio 3 vueltas. Ni cuenta te diste. ¿Ya? De nada. ¿Ya? No es tiempo, hermanos, para dejar de confiar en su obra. No es tiempo para dejar de confiar en su poder. No es tiempo para dejar de confiar en su sustento. Porque Dios es fiel. Porque Él no cambia. Porque Él es bueno. Porque Él es bienhechor. Y su gracia es suficiente.
Su gracia es suficiente y siempre estará con su pueblo. ¿Qué no te acuerdas? Mateo capítulo 28, cuando dijo, por tanto, id por todo el mundo a predicar el evangelio, pero al final te dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso crees que él mintió cuando dijo eso? ¿Acaso crees que una pruebita, hermanos, comparada con lo que él pasó, va a dejar que él cumpla su palabra? Un proverbio chino dice, hermanos, el viento que sopla nunca puede destruir el árbol que se dobla. Yo no sé dónde sacó tanta sabiduría, aunque humana, estos chinos. Pero hermanos, yo con el respeto del autor de esto le voy a decir hoy, el viento que sopla nunca puede destruir al creyente. Ni la muerte es un enemigo destructor sobre el creyente, porque en Cristo vamos a vivir para siempre. ¿Sabes que si viene la aflicción y te mueres en tu aflicción, ¿sabes qué va a pasar contigo, cristiano? Que cierras tus ojos aquí y los abres allá. Que te muriste con un cáncer aquí que produce un dolor terrible, que oraste, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Señor, que no entiendo por qué, pero te mueres y llegas allá. ¡Qué bendición! Ni la muerte puede destruir, no sé. ¿Me entiendes? No hay aflicción que pueda, hermanos, entonces destruir a un creyente. ¿Ya? Porque ni la muerte misma puede. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu garganta? Hermanos, el creyente tiene la promesa de que un día va a resucitar y va a estar presente con el Señor. Y la muerte para un cristiano significa estar ausente del cuerpo, dice la Escritura, presente con el Señor. Y no hay mayor gozo que eso. Pero andamos apesadumbrados, tristes, como si no hay Dios o esperanza para nosotros. Y finalmente, hermanos, como dijo un filósofo francés, Jean de La Bruyère, él dijo, de las dificultades crecen los milagros. Así dijo este hombre. Ahora, él no es cristiano, no, ni me atreví a buscar si eran creyentes, ¿no? Solamente vi la frase y dije, bueno, sí, tiene algo de razón. Y te voy a explicar por qué. Porque, hermano, te pregunto, ¿sabes dónde Dios se complace en bendecir y aumentar nuestra confianza en Él? En los momentos difíciles. Ahí. Cuando hay tormentas. Porque cuando estaba del otro lado, trabajando, sirviendo al Señor, gente viniendo, está escuchando la palabra de Dios, se están convirtiendo algunos. El Señor le dice, pasemos al otro lado del lago, a la región de Gadara. Dice, pero Señor, si todo nos está viendo aquí, aguantémonos mejor. No, dice, vamos al otro lado. Y usted sabe la historia. Se levantó una tempestad. Ahí, del otro lado. Bueno, aparte de eso, el Señor le dijo, pero alcáncense usted, adelántense ustedes, yo ahorita voy. Estarían los discípulos con razones, ¿verdad? El Señor nos mandó, si Él sabía que esto iba a venir, ¿verdad? Y ya sabe, ven al Señor Jesús venir por las aguas, dicen un fantasma, ¿verdad? Y el Señor les da una lección ahí. Y así puedo pasar, hermanos, a través de la Escritura, pero en los momentos difíciles, en las aflicciones, allí en ese lugar donde, hermanos, es allí en ese lugar donde su voluntad y su propósito a veces nos va a llevar en esa vida, y es allí en ese lugar donde Él va a mostrar su poder sobre nosotros. Es el lugar donde Él va a mostrar su cuidado sobre nosotros. Es el lugar donde Él va a hacer crecer nuestra fe en Él.
Y damos gracias a Dios por eso. ¿Me entiendes? Porque decimos, Señor, gracias. No es lo que queremos, pero es lo que tú elegiste para hacerme crecer. Amén. ¿Te acuerdas de Agar? Lo mencioné. Cuando ella se vio perdida, hermanos, dejó a su hijo en el desierto para no verlo morir. Pensó que se acabó. Aun cuando Dios le dijo, ese niño, hay 15 reyes ahí. Pues ya Dios le había dicho. Y se fue, pensó que se acabó. Dios no cumplió su palabra, me la quiero imaginar pensando eso. Porque el texto no dice eso. Pero hermanos, Dios salió a su encuentro. Y bueno, Dios cumplió su palabra. Pues. Cuando los carros del faraón, hermanos, y el gran mar de rojo rodearon a los hebreos, todos se escandalizaron. Pero Dios, hermanos, abrió caminos que ni se imaginaban. Diciendo historias aquí que tienes que pensar en eso. Cuando Ruth parecía, hermanos, sin esperanzas ya, hermanos, murió su esposo, está perdida esa mujer. Moabita en un terreno, aquí está. Hermanos, Dios envió un redentor. Dios le dio un esposo y le dio una familia. Ahora esta mujer es la bisabuela de David. Y bueno, si sigues la genealogía, es familia del Señor Jesucristo. Cuando la barca se hundía en medio de la tormenta, Cristo hizo grande bonanza. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Sí, la pregunta es, ¿cómo no tenéis fe? O sea, a esa altura, hermano, ese discípulo que ya había visto al Señor hacer milagros de milagros, debía tener fe. Ya, debía saber que esto... Si ya le dijeron, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, dormilón. ¿No ves que perecemos? Cállate, mudece, ¡pum! Cuando la muerte era cuestión de horas, para Pedro, acaban de matar a Jacob. Lo tienen preso a él. Ya han dicho la sentencia, lo vamos a matar en la mañana siguiente a Pedro. La iglesia está orando en la casa por Pedro, está preso, lo van a matar también. De repente las puertas de la cárcel se abrieron, entró un ángel y vente Pedro. Te conoce la historia. Cuando Pablo está siendo apedreado hasta la muerte, de repente vino un soldado romano con su caballo, lo agarró y lo rescató. Y ahí como pudo le dijo, permíteme, quiero dirigirme a esta gente. Y como pudo se paró Pablo, el gran Pablo, y comenzó a predicarle a la gente que le estaba apedreando hasta morir. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que Dios quiere mostrar su poder y a veces va a usar aflicciones, a veces va a usar momentos difíciles, a veces va a usar tiempos en los que vamos a estar como el salmista sediento, clamando a Dios. Señor, ayúdame, Señor, necesito tu presencia. Y oramos y clamamos y Dios a veces va a usar eso para llamar nuestra atención, porque hasta lejos de Él andamos en ocasión. Y estaremos alegres. No es fácil estar alegres. Pero cuando venimos, no hay de otra, aquí hay alegría, hermanos. Mi esposa me dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Me entiendes? Sin dientes, pero bien. Cuando supe lo de mi infección, hermanos, o sea, yo voy, tengo un dolor de muela arriba, abajo, mis dientes también, pues no sé. Hermanos, me hacen la radiografía y todo eso, me dicen, espera, viene el odontólogo, cuando ve eso me dice, ¿qué pasó? Yo, ¿qué pasó de qué? ¿Entiendes?
Tú tienes una infección muy grave, bro. Bien. Si yo te saco la muela que te duele, no te soluciona el problema. Y empezó a explicarme, hermanos, lo que tenía, y el tratamiento, y el costo, hermanos. Yo estaba deprimido, que no te digo. Estaba mal. Y dije, ¿verdad? Tranquilo, todo va a estar bien. Yo te voy a dar una sonrisa después. ¿Sí? Pero yo qué sonrisa, en ese momento estaba, hermanos, no quería ni reír. Estaba llorando. Ahí. Y salí de ahí, hermanos, deprimidos. Fui a otro lugar, más o menos lo mismo. Bueno, no lloré porque estaba Ronaldo ahí, porque no quería que me viera, ¿verdad? El pastor estaba llorando. ¿Dónde está tu fe? Pero estaba mal. Ya. Y eran como 50,000 pesos, hermano. Y bueno, Señor, yo no tengo ese dinero. Hasta que, bueno, hermanos, milagrosamente hubo alguien que dijo, pastor, Dios ha puesto en mi corazón para cubrir todo ese dinero. Wow. ¿Entiendes? Y tú ves a Dios obrar ahí. ¿Me entiendes? En la aflicción. En otro lugar no hubiese visto eso. ¿Entiendes? Y Dios a veces quiere hacer eso. Y estaremos alegres. Y vemos como Dios bendice. Y bueno, con mi esposa estábamos dando gracias a Dios. Y dijimos, bueno, eso es lo que Dios quiere hacer, vamos a hacerle. ¿Entiendes? Porque Dios es bueno y Él es fiel. Y Él provee y va a usar tiempos difíciles para hacer eso. Así que cuando venga ese tiempo, hermanos, esté listo. ¿Verdad? Pero no se agüite, como dice el mexicano. No se raje. No se enoje contra Dios, contra la iglesia, contra el pastor, el hermano que no vino, que no oró, que no. Ahí es donde el diablo te quiere. Si usted no es un creyente, bueno, confíe en Él. No hay un mejor lugar quizás para una persona en ese mundo ser un creyente. Termino. De manera que, hermanos, como le decía al principio del mensaje, todos en algún punto nos hemos encontrado en esa situación. Y si no lo has experimentado, seguramente el tiempo va a venir cuando lo gustes, lo experimentes y estés afligido. Y no hay consuelo de nadie. ¿Entiendes? Lo único que te interesa es que Dios aparezca aquí y me enfoque en su mente y me aclare qué pasó. Porque vinieron 3 amigos suyos y ninguno dijo sus palabras, qué consuelo. Usted no consuela a nadie, hermano. Y cuando uno está así, viene alguien, hermano, eso es lo mismo. Está seco el pozo. Y eso es normal. ¿Ya? Pero no se agüite. Cuando venga ese tiempo, recuerde ese salmo. Y lea, hermanos, ese versículo 3 veces. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Si estás en ese sendero, glorifica al Señor. Él quiere, hermanos, hacer crecer su confianza en Él. Así que busque ese tiempo para crecer, para seguir siendo fiel al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted es bueno, porque, Señor, podemos encontrar en este libro el consuelo, Señor, la guía, la dirección, el ánimo, Señor, que necesitamos. Nosotros no vemos lo que usted ve. Nosotros no sabemos lo que usted sabe. Señor, pero nos abandonamos al cuidado, Señor, y a la idea, Señor, de saber que usted, Señor, conoce toda nuestra vida, Señor. Usted nos hizo. Usted, Señor, está fuera de ese tiempo. Usted es eterno, es infinito, y eres poderoso
para hacer, Señor, todo lo que humanamente para nosotros es imposible. Señor, reconocemos que a veces hemos estado en la situación del salmista aquí. Y Señor, le pedimos que nos ayudes a que con la ayuda, Señor, de Él y de su palabra, Señor, nosotros podamos animarnos a nosotros mismos por medio de su palabra, Señor. Y que podamos decirnos a nosotros mismos, espera en Dios, confía en Dios, espera en Dios. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, para que usted ayude a cada hermano aquí, Señor. Que podamos, Señor, recurrir a su palabra, a la oración y a las escrituras, Señor, en tiempos de dificultad. Que no nos apartemos de su palabra, Señor, sino que podamos seguir gustando y sabiendo y viendo nuevamente y recordando la obra que usted ha hecho. Quién usted es, nuestra roca, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y Señor, ayúdanos que podamos mirar estos tiempos como una oportunidad para crecer espiritualmente, Señor. Usted quiere transformar nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, que podamos con gozo, con alegría, Señor, pasar por esas tribulaciones, aunque lloremos, pero sabiendo, Señor, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y su obra, Señor, es completarnos, madurarnos, para que seamos perfectos. Oh Dios, ayúdenos, Señor. Y perdona, Señor, nuestra falta de fe y de confianza en ti en estos tiempos. En el nombre de Cristo. Así con sus ojos cerrados, hermano.